saben, este es un concurso que está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y particularmente vamos a enfocar en el ODS 11, que es el ODS en torno al cual tienen que girar los materiales audiovisuales que ustedes van a preparar, ¿verdad? Entonces, para arrancar la jornada de hoy, les voy a presentar, hoy nos van a acompañar Cecilia Muñoz, que ya la voy a presentar de manera completa en un minuto, y Alejandra Kemper, que también será presentada. Ambas van a estar charlando con ustedes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera más genérica a Cecilia, y sobre el ODS 11 en particular, que es el ODS de este concurso, nuestra colega Alejandra Kemper, ¿verdad? Entonces, voy a presentar a Cecilia. Les pido por favor que todos intentemos mantener nuestros micrófonos en silencio para evitar cualquier interferencia. Y bueno, y al final vamos a tener un espacio para que hagan preguntas, tanto en lo relacionado a la temática de hoy, a lo de ese en cuestión, como también de manera posterior, si tienen alguna duda en relación al concurso, aprovechamos este espacio para al final poder aclarar esas dudas. Entonces, bueno, sin ya mucho más protocolo, voy a presentar a nuestra primera ponente de hoy. Ella es Cecilia Muñoz Pérez. Cecilia es coordinadora de proyectos en soluciones ecológicas y es consultora en temas vinculados a responsabilidad social empresarial. Cecilia tiene más de 12 años de experiencia manejando grupos y trabajando con proyectos de investigación, y 3 años trabajando en proyectos de desarrollo de servicios o productos innovadores. Cecilia es mentora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está certificada por la Red del Pacto Global Paraguay, el CIRT y la Unión Europea desde el 2019, y cuenta con una maestría en métodos de investigación social por la Universidad de Cardiff del Reino Unido, ex becaria Chapman. Es docente universitaria y tutora de tesinas a nivel de grado, y cuenta con una certificación en prácticas colaborativas y dialógicas del Tao Institute y Houston Galveston Institute. Bueno, es un gusto, como ven, una persona súper preparada y muy enfocada en nuestra temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible, así que les dejo con Cecilia para que ella pueda ya iniciar su presentación. Adelante, Cecilia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Cecilia Muñoz. Muchísimas gracias, María Silvia, por la presentación. Y principalmente, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas hoy. Sé que quizás detrás de algunos de estos nombres haya un grupo de otras personas conectadas, porque tengo entendido que se están conectando incluso desde salones de clase. Así es que para todos ustedes una cálida bienvenida, y vamos a dar inicio a lo que esperamos sea un espacio de conocimiento y de inspiración para poder encontrar ideas que funcionen para activar esas cabezas brillantes que tienen y elaborar audiovisuales que representen bastante bien lo que queremos comunicar sobre lo que son las ciudades sostenibles, lo que son las ciudades del futuro. Y bueno, sin más vueltas, voy a dar inicio a la presentación. Sí quiero hacer el comentario que tengo no sé si han usado la plataforma Mentimeter o no, pero en este caso vamos a estar haciendo un pequeño ejercicio para tener una idea de cómo están ustedes con lo que saben de los ODS antes de que arranquemos. Porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son tan nuevos, ya llevan un tiempo dando vuelta. Entonces, a ver ahí. No sé. Está perfecto, Cecilia, está perfecto. ¿Se ve bien? ¿Se ve solo la diapositiva que dice capacitación para los ODS? Sí, solo eso. Bien, genial. Entonces, bueno, para los que están desde su celular, pueden perfectamente ingresar a copiar este código QR. Para los que están desde la computadora, o sea, para los que están desde la computadora pueden copiar desde el celular. Para los que están
desde el celular les comparto acá un enlace de lo que es el Menti que les comentaba. Y entonces ahora voy a pasar a compartir. Ya están respondiendo, me encanta. En silencio, pero ya conocen la plataforma. En total tenemos a 54 personas conectadas y en el, como verán, tenemos a 10. Esto no es una cuestión de evaluativa, no hay una calificación en esto, es solamente para tener una idea de cuánto ya conocen algo, así ampliamente, algo de los ODS. Con que lleguemos a 30 personas, yo creo que estamos con un lindo número en lo que tiene que ver el uso del Menti. 7 personas más y ya pasamos a la siguiente pregunta. Bien. Bien, genial. 5 personitas más y ya pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se animan? ¿Se pueden sumar? Sí. Bueno, de cualquier manera, los que se están sumando recién, igual ingresen al código que compartí o a este que aparece en pantalla. Y como les decía, es una pequeña evaluación de cómo estamos con relación a los ODS. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver con, acá está. ¿Cuántos son los ODS? ¿Qué saben? ¿Qué número nos llama de la cantidad de objetivos de desarrollo sostenible con los que trabajamos? Genial. Una gran mayoría dice que son 17, le sigue 22, luego 9. Cualquier duda que haya sobre esto vamos a estar aclarando hoy. Así es que anímense, pongan su respuesta, lo que les parece que es, a lo que les suena. Bien. Perfecto. Y en breve estamos yendo a ya la última pregunta de estas preguntas introductorias. Genial. Y estos objetivos, los 17 o los 22 que haya, ¿a quién van? La invitación es que se alcancen estos objetivos. ¿Para quién concretamente están dirigidos? Bien, 15 respuestas. Genial. Hay una puja entre las universidades y todas las anteriores que suma a universidades, empresas, gobiernos, siendo muy conscientes que en cada una de estas instituciones, al final del día, estamos hablando de personas. Bien, perfecto. Les dejo ahí, pueden seguir contestando las personas que quieran. Vamos a pasar a tocar entonces ya nuestro tema. Y vamos a aclarar la primera... A ver. Bien, vamos a aclarar ya la primera duda que pueda haber, que es con relación a cuántos objetivos son. Y en total son 17 objetivos, ¿sí? Y se trata de metas universales que ya se comprometieron los diferentes países que conforman las Naciones Unidas en el 2015. Y estos objetivos se toman como una guía internacional universal a los cuales se llegó de manera colaborativa y también se pretende que alcancemos objetivos con esa calidad, con colaboración. Porque nos damos cuenta, y creo que la pandemia más que nunca nos enseñó, que no estamos tan aislados, ¿verdad? Lo que pasa en un punto del mundo correctamente nos puede llegar a nosotros también. Entonces nos damos cuenta que necesitamos trabajar de una manera estrecha, donde cada una de las partes pueda poner lo mejor que tiene, lo mejor con lo que cuenta, ¿sí? En general, los objetivos son un plan de acción para las personas, para el planeta, para la prosperidad, y como pueden ver, toca una serie de temas que son sumamente importantes
para todo el mundo. Es cierto que los problemas que tenemos nosotros acá en Paraguay van a ser muy diferentes a las problemáticas con las que vivan en, qué sé yo, en algún país de Europa o en algún país caribeño. Y sin embargo, puede significar dos cosas, o que ya encontraron alguna solución, o bien que están trabajando pero en otra medida, ¿verdad? De cualquier manera, todos estos son circunstancias, son aspectos en los que tenemos que poder mejorar para poder transformar nuestro mundo y empezar a vivir hoy el futuro que nos imaginamos. Ahora, cuando hablamos de desarrollo sostenible, sí estamos tocando este término, desarrollo sostenible. Y no es un término nuevo tampoco, en realidad desde 1987, tal como dice acá, ya estamos hablando de desarrollo sostenible. ¿Qué incluye este término? La noción de que ustedes, yo, los países en general, tenemos la capacidad de sentirnos satisfechos, de encontrar la satisfacción a nuestras necesidades hoy, sin llegar a poner en riesgo la misma capacidad en las generaciones futuras. Eso significa que no podemos aspirar a resolver nuestras problemáticas o nuestras carencias hoy en día a cualquier precio, a cualquier costo, ¿sí? Porque a la larga alguien va a pagar ese precio. Y esperamos que no sean los que nos siguen después, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, sobrinas, nietos de por ahí, hijos. Y en realidad nosotros mismos hoy en día estamos siendo, estamos viviendo las consecuencias de decisiones que otras personas tomaron antes de que nosotros existiéramos. Entonces, replicar esto con los que vendrán es un elemento para tener en cuenta, y particularmente, hablando ya de lo que compete a este concurso, hacer llegar este mensaje es sumamente importante, y ustedes, desde su conocimiento como generadores de audiovisuales, tienen una capacidad riquísima en sus manos de poder llegar de otra manera, ¿sí? Yo, dentro de lo que sé hacer, trato, ¿verdad? Espero hacerlo bien, pero estoy segura que dentro de lo que ustedes saben hacer, también van a tener una llegada mucho más amplia probablemente. Entonces, ¿cómo se conforman estos 17 objetivos? Los 17 objetivos tienen nombres gigantes. Uno mira, por ejemplo, el ODS 1, que se llama Fin de la Pobreza, o el ODS 2, que habla de hambre cero. Son objetivos sumamente ambiciosos y que sus títulos sus nombres pueden parecer sumamente amplios. Entonces, para entrar a comprenderlos de una manera un poquitito más fina, es que podemos, y es importante que conozcamos las metas. En total, de los 17 objetivos, se desprenden 169 metas. Hay objetivos que tienen más metas, otros que tienen menos, pero en cualquiera de los casos, estas metas dan más detalle en explicar a qué se refiere esto de hambre cero, ¿verdad? Que por un lado, para quedarme con ese objetivo como un ejemplo nada más, por un lado indica la posibilidad de acceder al alimento, pero también por otro lado indica la capacidad que tiene el país para producir ese alimento, ¿sí? Entonces, como les decía, los nombres pueden ser más amplios de lo que las metas indican, por eso es que es importante leer las metas para tener un poco más de claridad. Y además, cada uno de estos objetivos cuenta con indicadores. ¿Y qué es lo que resaltan estos indicadores? Datos, información bien estadística, que nos dan una orientación sobre cómo estamos trabajando, ese monitoreo, estamos yendo mejor, estamos yendo peor, tenemos que ajustar un poco más, podemos darnos el golpecito en la espalda de que estamos haciendo bien las cosas. Estos indicadores nos señalan ese tipo de datos. Ahora bien,
Estos 17 objetivos no están hechos de manera al azar y tipo tocando temas aleatorios, sino que han sido pensados en base a 3 grandes áreas que son las que competen. Entonces empezamos con el área de planeta. Concretamente el ODS 6, que es, salud, es agua, ¿verdad? El 13, que es acción por el clima, el 14, que es vida submarina, y el 15, que tiene que ver con el ecosistema, obviamente hablan del cuidado de la naturaleza, de nuestro contexto, de la Tierra. Entonces ahí empezamos con planeta. Luego vamos a las personas, donde verán que obviamente tocamos el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, equidad, el acceso a la energía, la paz y principalmente las ciudades sostenibles, que es un tema que nos toca hoy. ¿Por qué es importante y por qué se decidió incorporar a las ciudades como un elemento clave? Porque hoy en día es el espacio en el que nosotros vivimos. Todo el desarrollo que se pueda generar en una nación, en una persona, se encuentra más ligado al desarrollo de la ciudad en la que vive. Entonces no es un dato menor que veamos cómo están hechas nuestras ciudades y principalmente que nos podamos ir imaginando cómo pueden ser las ciudades en el futuro y acercarnos un poquitito más a ese futuro, y que pueda responder a todo lo que necesitamos hoy en día como personas que viven en países en vías de desarrollo o desarrollados y que tienen que ver, que tienen que tener esas ciudades en las que vivimos. Entonces ya pasamos por planeta, ahora estamos en persona. Y el siguiente punto tiene que ver con la prosperidad, la capacidad de generar riquezas, y riquezas en términos de económicos, evidentemente, pero también riquezas en términos de ideas, riquezas en términos de innovaciones, de nuevas posibilidades para las personas. Ahí entra el ODS 9, que justamente es industria, innovación, reducir las desigualdades, una producción y un consumo responsable, porque son todos los elementos que nos hacen poder cuidar lo que tenemos. Y por último, no sé si se percataron, pero hubo uno de ese que no apareció, que es el 17. Porque todas estas acciones que queremos llevar a cabo son realmente muy difíciles de vivir si no lo hacemos en alianzas con otras instituciones, con otros gobiernos, con otras profesiones también. Entonces, las alianzas como un elemento que nos permiten aspirar más lejos es algo que se muestra y por eso se decidió incluir un último ODS que encara la importancia de unirnos para trabajar. Esta figura muestra la manera en la que se relaciona cada uno de estos objetivos. Lo que significa es que si tocamos un objetivo, sí o sí estamos incidiendo en los demás, estamos generando un impacto en los otros. Por eso es que es totalmente válido que hoy, en este concurso, nos podamos hacer la invitación de vamos a enfocarnos en el ODS 11, ¿verdad? De ciudades y comunidades sostenibles. Porque cuando pensamos en cómo tendría que ser una ciudad, en cómo puede llegar a ser nuestra ciudad, indirectamente estamos también hablando de salud, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de un lugar donde se crezca económicamente, estamos afectando los demás objetivos. Las cualidades de los ODS, bueno, para quienes quieran saber, son totalmente universales, se crearon de una manera colaborativa, por eso es que también surgen desde el consenso, se plantean como un lenguaje común, por eso también es que promueven el diálogo, la acción, porque son mucho más que una lista para hacer check, check, check y decir, nuestro país está bien. Es un trabajo que busca la integración, que trabaja en múltiples niveles y que además nos permiten servir como una guía, como una ruta.
Si estoy yendo muy rápido, me avisan, por favor. Si tienen alguna pregunta, escriban en el chat, levanten la manito y después, cuando les dé la palabra, habiliten su micrófono si hace falta. Pero yo me entusiasmo y me voy. Entonces, me encantaría que me puedan decir cómo estamos viendo, ¿sí? Bien. Ahora, un dato que no podemos olvidar, porque nos afectó en todos los niveles, tiene que ver con el COVID, que también incidió en lo que es el alcanzar estas metas. Hay un compromiso de alcanzar estas metas para el 2030. Nos quedan 8 años. Y con relación a eso, encontramos que, y voy a quedarme en este ODS, que es el que nos invita hoy, el COVID incidió en el ODS 11 en términos de que la población que vive en un barrio normalmente marginal tuvo mayores dificultades para enfrentar al COVID por la alta densidad, mucha conglomeración de personas y todos hablando del distanciamiento, habían partes de diferentes ciudades en las que no se podía tener ese distanciamiento. Y además, las malas condiciones de saneamiento. Entonces decíamos, bueno, lávense las manos. Perfecto, pero teníamos acceso al agua, ¿verdad? Entonces, impactó necesariamente con esto también ciudades en las que de repente la energía eléctrica no es asegurada, que incide después en otros aspectos del cuidado de las personas. El COVID vino a evidenciar ciertas carencias en ciertas ciudades. También vino a evidenciar ciertas buenas prácticas en otras ciudades, ¿sí? Y principalmente nos vino a señalar que hay que hacer cosas para ir mejorando. Bien, entonces, nuevamente, estos son los objetivos con los que trabajamos, con los que a nivel de Naciones Unidas se ha comprometido trabajar. Y ahí viene la pregunta, ¿y en Paraguay cómo estamos? ¿Verdad? Ese es el clásico. ¿Y acá por casa qué tal andamos? Yo les comento que tan mal no estamos, ¿sí? Es más, me voy a corregir, no estamos mal, porque Paraguay fue uno de los países que suscribió desde el 2015, se comprometió a hacer este trabajo y ha sido uno de los pocos países que ya ha enviado no uno, sino que 2 informes nacionales voluntarios. No hay ninguna obligación para hacer este tipo de intervenciones y contando cómo se posiciona, qué avances ha tenido, qué ha mejorado, en qué se ha ido trabajando. Yo les voy a compartir después los enlaces para que puedan leer y revisar estos informes. Van a ser sumamente ilustrativos de qué se ha venido haciendo. Y también contarles que, bueno, el año pasado fue la primera convocatoria a este concurso. Y el año pasado, nuestra libreta de calificación como país se encontraba así. De los 165 países, estábamos en número 92 con relación al avance sobre los ODS. Nos encontrábamos con, este era nuestro plantel, o sea, cómo estábamos en cada objetivo. Y concretamente con relación al 11, estábamos con un aumento moderado, una mejora moderada, pero aún con muchos desafíos por llevar adelante. En el 2022, o sea, este año, estamos en el número 91, ¿sí? Todavía nos encontramos con grandes desafíos porque mejorar toda una ciudad es un desafío importante. Y sin embargo, yo creo que con el aporte de ustedes, de lo que puedan traer desde el mundo del audiovisual, podemos hacer llegar un mensaje bien claro de cómo podría ser una ciudad que nos imaginamos y que principalmente es posible alcanzar. ¿Por qué es que vale la pena impulsar los ODS? Primero porque claramente señalan el camino, cuáles son los problemas y cómo se podrían solucionar. Invitan a un trabajo colaborativo, de manera colectiva, y por eso mismo es que busca que se trabaje de una manera interinstitucional, transdisciplinaria, transversal, mirando las acciones que podemos tener hoy acá, de manera local, pero buscando la inspiración y buscando motivar a nivel global. Y concretamente sobre el ODS 11.
¿Por qué es que este ODS es importante? ¿Por qué está acá? Porque con una ciudad y una comunidad sostenible nos pensamos en cómo podría ser un transporte seguro, un transporte que todos podamos acceder, que sea sostenible, ¿verdad? Estas son algunas ideas de cómo pueden ser las ciudades del futuro. También en una ciudad o comunidad sostenible garantizamos el acceso a vivienda y también a servicios básicos, ¿verdad? También mejoramos la seguridad vial, que para aquellos que no opten por un servicio público puedan tener también la certeza de que cuando salgan de su casa como conductores tengan esa certeza de seguridad vial. Una comunidad social sostenible está asociada a la posibilidad de planificar cómo van a ser esas ciudades y además incluir a los miembros de la ciudad en esa ideación y gestión. También fortalece los esfuerzos para cuidar el patrimonio cultural, la naturaleza, todo lo que también rodea a una ciudad y reduce la densidad poblacional, que no haya demasiado conglomeración de personas, porque eso suele llevar a una situación de una higiene deficiente, violencia, exclusión social. Pero me quiero callar por ahora, porque todo lo que yo les presenté es más conceptual, son las ideas de lo que tenemos, y sin embargo, acá en Paraguay ya se están llevando a cabo cosas sumamente interesantes con impactos reales, tangibles, y sobre ese tipo de acciones es sobre las que les va a estar hablando Alejandra Kemper. Entonces, María Silvia, te paso el micrófono para que le presentes, para que ella nos hable concretamente de cómo estamos desde acá. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, como dijo Ceci, ahora les voy a presentar a mi colega Alejandra Kemper, realmente una mujer excepcional. Ale es ingeniera ambiental por la Universidad Católica Asunción, Paraguay. Es máster en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible por Imperial College London de Londres, Inglaterra, y especialista en gestión ambiental por... después Ale va a decir la universidad porque está en alemán y eso ya no me atrevo a leer en alemán, así que ella luego lo comenta, ¿verdad? Actualmente Alejandra es coordinadora del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas, Vías a la Sustentabilidad, que es del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ella también trabajó como especialista ambiental en proyectos de infraestructura de agua y saneamiento a nivel nacional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Como consultora en las áreas de análisis de impacto ambiental y social de proyectos financiados por el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la JICA, y en diagnósticos y planificación territorial, uso de suelo y cambio climático en proyectos implementados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay. Así que como verán, Alejandra tiene un vasto conocimiento en todo el área medioambiental y del desarrollo sostenible, así que ella nos va a contar ahora la experiencia del proyecto que ella lidera hace unos años, el de Asunción Ciudad Verde de las Américas. Adelante, Ana. Muchas gracias, María, por la presentación. Gracias también, Ceci, por tu presentación. Entonces, como ya Ceci decía, quizás ahora vamos a bajar un poquito a tierra, digamos, los conceptos que ella les estuvo presentando. Un momentito que cambio de... ¿Lista? ¿Me confirman si ven bien mi pantalla, por favor? Perfecto, Ale, se ve perfecto ahora. Gracias, gracias. Bueno, entonces, para enfocarnos específicamente en el tema que nos trae hoy, quisiera hablarles un poquitito sobre qué es una ciudad sustentable y resiliente y dar, ya como Ceci decía, algunos ejemplos de iniciativas que se están llevando a cabo en el área metropolitana de Asunción, como para ver si despierta algunas ideas en ustedes que son los creativos aquí en este evento que nos convoca hoy. Entonces, solo a modo de contexto, en el Gran Asunción sabemos que confluyen varias ecorregiones que tienen mucha importancia a nivel global, ¿verdad? Por la riqueza de la biodiversidad que estas regiones tienen. Son tres principalmente que pueden leer ahí en la presentación: las sabanas del Cerrado, los palmares y bosques secos del Chaco y los bosques húmedos del bosque atlántico. Entonces,
¿Qué es lo que esto significa? Significa que en un territorio bastante reducido, si vamos a pensar a nivel global, tenemos una confluencia o una unión de áreas que tienen una importancia desde el punto de vista ambiental muy elevada, no solamente para nuestro país y nuestra biodiversidad, sino como ya decía anteriormente, para el mundo también. Entonces, ¿qué trae esto? Si bien trae beneficios, también trae mucha responsabilidad, ¿verdad? Entonces, este lugar en el que estamos viviendo, no sé si todos ustedes son del área metropolitana de Asunción, pero quizás en su gran mayoría sí. Entonces, este lugar en el que estamos viviendo es un foco importante de biodiversidad, ya en este momento casi totalmente urbana, que tenemos la responsabilidad de cuidar, pero que al mismo tiempo nos puede servir de inspiración para la creación de materiales que nos ayuden también a lograr su conservación. Entonces, para seguir un poquito con este contexto, ¿cómo se da el crecimiento del área metropolitana de Asunción y de Asunción en particular horizontal? ¿Y qué significa que el crecimiento de una ciudad o de un área metropolitana sea horizontal? Significa que tiene una densidad baja y que se expande en el territorio de manera horizontal y no como lo hacen otras grandes ciudades, que es de manera vertical, por ejemplo, con la construcción de edificios, de departamentos que tienen mayor densidad en un menor espacio, significa mayor cantidad de personas en un espacio más compacto. Entonces, este crecimiento horizontal trae, digamos, por un lado el beneficio de poder disfrutar de pronto cada uno de nuestros patios, de tener un poco más de espacio, pero por otro lado, el desafío, digamos, para la ciudad de poder abastecer a la población con los servicios básicos que se necesitan para poder vivir y habitar un lugar, ¿verdad? Entonces, digamos, tiene algunas ventajas, pero también tiene algunos desafíos para quienes deben proveer todos los servicios que necesitamos como ciudadanos. El área metropolitana abarca, como ven ahí, menos de 0,2% del territorio nacional, decía yo al inicio de la presentación, un área muy reducida incluso a nivel nacional, y si pensamos a nivel global también, ¿verdad? Pero genera casi el 48% del Producto Interno Bruto del Paraguay, es decir, muchas de las actividades, sobre todo industriales y de servicios, es decir, del sector secundario y terciario, se ubican dentro del área metropolitana de Asunción. Y bueno, también se preguntan a lo mejor qué es el área metropolitana de Asunción, y bueno, a fines de este proyecto, del cual les voy a hablar en un ratito más, son 11 ciudades, es decir, Asunción y las 10 ciudades que están colindantes con Asunción entre sí, en el departamento central. Entonces, nos hacemos la pregunta que me gustaría que ustedes también se hagan al momento de pensar en sus materiales creativos y audiovisuales. ¿Por qué necesitamos que las ciudades sean sustentables y resilientes? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, no es mía, pero me gusta mucho mencionar porque tiene mucha verdad, y es que la lucha contra el cambio climático será ganada o perdida en las ciudades. Entonces, esa creo que es una frase que nos tiene que inspirar desde nuestros respectivos roles y competencias a poder accionar en pos de poder ganar esa lucha finalmente, ¿verdad? De poder aportar nuestro granito de arena con lo que nos toque hacer como ciudadanos, como estudiantes, como sector público, privado, academia, lo que sea que nos toque desempeñar en nuestra vida personal y profesional para lograr que finalmente esta lucha sea ganada en contra de los efectos del cambio climático. Entonces mencionaba María cuando me estaba presentando que sobre el proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas, Vías a la Sustentabilidad. Yo estoy coordinando ese proyecto, es un proyecto que está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, está liderado por el MADES, que es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con otras instituciones que conocen seguramente como el MOPC, el MUP, la STP, la CEN y la Municipalidad de Asunción. ¿Y qué es lo que quiere este proyecto? Quiere mejorar la calidad de vida del área metropolitana de Asunción y generar múltiples beneficios, integrando ya todo lo que Ceci decía en su slide en la presentación, diferentes aspectos de lo que hacen en una ciudad sustentable: la movilidad, la planificación, la gestión de residuos sólidos y la gestión y manejo de áreas verdes urbanas y la conservación de la biodiversidad urbana. Entonces, es un tema muy amplio que abarca, digamos, muchas dimensiones y que realmente conlleva una responsabilidad poder aportar a esa construcción de una ciudad y una área metropolitana resiliente y sustentable. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para llegar a esa sustentabilidad o por lo menos para caminar hacia allí?
Y voy a dar algunos ejemplos y después quizás me gustaría focalizarme específicamente en lo que es la parte de movilidad y de biodiversidad urbana. Entonces, algunas soluciones con las que estuvimos, digamos, que estuvimos realizando en el marco del proyecto es la creación de alianzas que fortalezcan justamente la gestión de las ciudades. Y un ejemplo en particular es la recientemente creada Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana de Asunción, que es una asociación conformada por 11 municipios, que justamente lo que buscan es planificar mejor la ciudad. Ustedes ven ahí en el mapa, este es un mapa de Asunción y bueno, se extiende hasta el AMA, y ven que realmente no se nota el límite entre una ciudad y otra dentro de nuestra área metropolitana. Entonces, de ahí un poco surge la necesidad de decir, no podemos estar planificando por separado, tenemos que juntarnos y planificar algunas cuestiones como el transporte, la gestión de residuos, el manejo de áreas verdes, que nos afectan a todos. Lo que uno hace arriba le afecta al que está abajo, y entonces es necesario conversar. Y bueno, justamente a raíz de esa digamos, de esa idea de la necesidad de coordinar, se creó esta asociación. Pero esta asociación es solo un ejemplo de lo que en realidad se puede crear, ¿verdad? Pueden haber múltiples alianzas y asociaciones de todo tipo. Yo doy solamente el ejemplo de esta asociación de municipios porque nuestro trabajo es mucho con las municipalidades también a nivel local, pero las asociaciones deben darse en todos los niveles. Y decía también Ceci en su presentación, hablaba sobre el ODS 17, que es el último, que es el de alianza, justamente porque en cierta forma engloba y permite que los demás ODS se cumplan, ¿verdad? Nadie puede llegar o contribuir al ODS de manera individual, sino que colectiva, porque vivimos en una misma ciudad, en un mismo país, en una misma región, en un mismo planeta finalmente, ¿verdad? Entonces, las alianzas son un elemento clave para lograr esa sustentabilidad. Lo otro es el ordenamiento urbano y territorial, es decir, la planificación, ¿verdad? Básicamente, las alianzas deben estar orientadas por instrumentos que nos permitan planificar, más allá de las acciones que estamos llevando a cabo en nuestro día a día. Debemos responder en cierta forma a un proceso ordenado de planificación, de intervención en el territorio. Entonces, un instrumento fundamental es poder basarnos en datos para tomar decisiones basadas en información. Entonces, la gestión de las áreas verdes, por ejemplo, cómo vamos a manejar nuestros residuos, por dónde debería pasar tal o cual línea de bus, cómo debería estar distribuidas las bicisendas, y todo tipo de decisiones que vayan a tomarse en cuanto a la sustentabilidad urbana tienen que estar basadas en la planificación. Y por último es la producción de conocimiento y fortalecimiento institucional. Entonces, esa información tiene que servir para planificar, pero todos los actores de todos los sectores deben saber cómo utilizar esa información. Y para saber cómo utilizar esa información hay varios caminos, ¿verdad? Uno de ellos es justamente el generar y compartir esa información con otros sectores, y para eso justamente las alianzas son fundamentales. Porque sin esas alianzas puede que uno no conozca lo que otro sector está haciendo, y ahí se pierde de un pedazo de información que puede servir para justamente realizar cierto tipo o instrumento de política pública, una estrategia, un plan, una ley, lo que sea que se esté generando desde el sector público en particular, que es el encargado, digamos, de generar las políticas públicas y las estrategias y leyes y demás instrumentos legales. Y por último, empoderando a las comunidades locales. Entonces, nada de lo que se planifique y proponga, nada puede llevarse a cabo sin que la comunidad en la cual, digamos, se va a realizar esa intervención esté involucrada. Entonces, lograr que las personas, no solo los beneficiarios, sino aquellos usuarios, la gente que va a estar, digamos, más de cerca con esta intervención, si estamos hablando de una intervención física, tiene que estar empoderada. De lo contrario, la sostenibilidad del proyecto no necesariamente está, o de la iniciativa no necesariamente está garantizada. Entonces, dije que quería focalizarme en algunos temas en particular, y bueno, empezamos un poquito con el de movilidad y después vamos al de biodiversidad y áreas verdes. Una iniciativa particular que responde un poco a lo que es la necesidad de lograr una movilidad y un transporte más sustentable dentro, en este caso particularmente del área metropolitana de Asunción, son las bicisendas. Entonces, en el marco del proyecto se ha diseñado una red de 600 kilómetros de bicisendas, y ahora está por iniciar, ya voy a hacer el anuncio,
la construcción de parte de estos kilómetros que están mostrados un poquitito allí en el mapa que pueden ver a la derecha en el slide. Y a la izquierda ven algunos renders de cómo quedaría la bicicenda una vez que esté construida. Entonces, todos los elementos que yo mencionaba antes, la comunicación, las alianzas, el empoderamiento de la comunidad y la gestión de conocimiento y de información es fundamental para que proyectos como este que estamos viendo ahí en pantalla puedan realmente ser de uso para la ciudadanía, porque finalmente, particularmente el objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del AMA, pero realmente todo instrumento legal que se genera en torno a crear ciudades más sustentables debería de tener como fin mejorar la calidad de vida de la población que habita esa área en particular. Otro elemento muy interesante que creo que les puede interesar es, valga la redundancia, son las intervenciones de urbanismo táctico que se realizaron, ¿verdad? Estas intervenciones se realizaron con el objetivo de solucionar o contribuir a la solución del problema de tránsito en ciertas áreas específicas en 3 ciudades del área metropolitana de Asunción, en este caso Asunción, Fernando de la Mora y Ñemby. Y la idea era justamente poder hacer propuestas que respondan un poco a la necesidad de esos puntos críticos en particular, pero por sobre todo promover modos de movilidad con 0 emisiones y que sean zonas un poco más amigables con el peatón en particular. Entonces pueden ver allí la comparación entre lo que fueron los renders de los proyectos ganadores, tienen también el link al que pueden acceder para ver todas las propuestas, y las fotografías de cómo finalmente quedaron esas intervenciones una vez que se terminaron. Entonces, estos son ejemplos de participación ciudadana directa. Esto fue un concurso abierto para ciudadanos en general, liderados por equipos de arquitectura, y son pequeñas intervenciones o acciones puntuales que, digamos, mejoran de manera casi inmediata la experiencia del usuario de la vía pública, pero que responden a un norte que es justamente esta estrategia de lograr una movilidad más sustentable en el área metropolitana de Asunción. Y por último, vemos lo que tiene que ver con el corredor verde y la conservación de la biodiversidad. Allí en el mapa pueden ver lo que es la propuesta del corredor verde para el área metropolitana de Asunción. ¿Y qué es un corredor verde? Básicamente es la unión de áreas verdes de dominio público y privado dentro de un territorio en particular para lograr que la biodiversidad que existe en ese lugar o en estas ciudades en particular puedan moverse de un lugar a otro y tengan un espacio seguro en el cual, digamos, poder habitar las ciudades del área metropolitana de Asunción. Este corredor verde está conformado por 3 áreas principales. Siempre, digamos, las áreas verdes son una inspiración para los materiales audiovisuales. La primera de ellas es la Reserva Ecológica del Banco San Miguel, y Bahía Asunción es un área muy grande que está digamos, conformada por el cuerpo de agua de la Bahía de Asunción y una parte terrestre también, sumando las hectáreas que ven allí en la pantalla. Y esta reserva es un área rica en biodiversidad, con muchas cuestiones, digamos, que resolver, pero es un área que sirve de inspiración para la generación de diversos materiales que pueden generar conciencia de la importancia de su cuidado, protección y del empoderamiento y alianzas. Todos los elementos que yo hablaba antes en un área comanejada por el MADES y la Municipalidad de Asunción. Y a través de esas instituciones es clave poder generar las alianzas con no solamente la población que habita en la zona cercana, sino todos los ciudadanos que vamos a disfrutar de la costanera y de esa reserva los fines de semana, cuando estamos, digamos, ejerciendo nuestras actividades de esparcimiento. Entonces, lo importante es poder mostrar el potencial de estas áreas para generar conocimiento sobre la importancia de cuidar la biodiversidad urbana. La segunda grande área de Asunción en particular es el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, que tiene un total de 247 hectáreas y que también es hogar de biodiversidad urbana importante de Asunción y forma parte de lo que es el corredor verde propuesto para la área metropolitana de Asunción. Y la última es el Parque Iguazú Metropolitano, recientemente declarado como reserva ecológica, es decir, como área protegida, que es un lugar en el que confluye, digamos, su uso como zona de esparcimiento, pero también hábitat de
especies tanto de fauna como de flora importantes para la ciudad de Asunción y el área metropolitana de Asunción. Entonces, ya para ir finalizando, decía yo que la gestión de conocimiento es importante, las alianzas con diferentes actores son importantes y la generación de materiales que puedan ser utilizados en todos los formatos, ya sean publicaciones, videos, infografías o diferentes formatos de los que podemos dar la información es importante para transmitir ese conocimiento. Sobre todo, los materiales audiovisuales nos permiten a nosotros transmitir información que de pronto puede ser muy técnica a un lenguaje mucho más interesante, más atractivo para el público en general, para los tomadores de decisiones, para diferentes actores que de pronto quieren y necesitan informarse sobre esos temas. Entonces, lo fundamental aquí es recordar de qué manera esos materiales que estamos generando pueden ser de utilidad para transmitir la información que de pronto se genera más desde una base científica, pero que necesita llegar a diferentes públicos, no solamente al público técnico especializado. Entonces, ya para finalizar, me gustaría dejarles con el mensaje que fortalecer las capacidades institucionales, y no solo institucionales, sino de todos los actores ya mencionados antes en el slide previo, es realmente clave para que podamos lograr ciudades sustentables y resilientes, ¿verdad? Realmente todos los actores deben ser fortalecidos, todos tienen un rol que jugar en este camino que queremos llevar al área metropolitana de Asunción para que sea realmente un espacio en donde la calidad de vida de los ciudadanos sea mejor y en donde todos los actores se vean y se sientan empoderados de hacer esa contribución, por más pequeña que parezca, a lograr, digamos, un poquito más de sustentabilidad y resiliencia para nuestras ciudades. Entonces les dejo allí el link de la plataforma de Ciudades Sustentables, en donde hay muchísimos materiales vinculados a lo que es la sustentabilidad urbana, particularmente el área metropolitana de Asunción, generado en el marco del proyecto Asunción Ciudad Verde, donde quizás pueden tener también algunas ideas o inspiración para la generación de los materiales que forman parte de sus propuestas aquí en el marco de este concurso. Entonces, quedo atenta también, al igual que Ceci, a cualquier consulta que puedan tener sobre lo que estuvimos conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale, por tu presentación. Creo que realmente Ale está ofreciendo ya un abanico de ideas y de líneas que pueden ustedes considerar para sus materiales audiovisuales. Y bueno, y además muy bueno todos los materiales que ella les presenta como para que puedan acceder y avanzar con sus materiales en ese sentido. Para cerrar esta parte, antes de las preguntas, volvemos a Cecilia, que va a cerrar su presentación, y entonces, como les dije, luego de eso podemos pasar a las preguntas. Ya Ale en el chat está escribiendo, puso el link a los materiales, así que pueden también acceder a través del chat. Entonces seguimos una parte final con Cecilia y luego pasamos a las preguntas. Bien, muchísimas gracias María Silvia, gracias Ale también. Y tal como les decía, no queríamos quedarnos solamente con proyecciones conceptuales, casi teóricas de todo lo que podría ser, sino mostrarles también todo lo que ya se está haciendo desde este proyecto que lleva adelante Ale con su equipo en el programa de las Naciones Unidas y que ya está teniendo impacto en todo lo que es Asunción y Gran Asunción. Y más bien lo que quería como para ir cerrando es hacer justamente el espacio para consultas, preguntas, si tienen algún comentario sobre lo que escucharon o quisieran saber algo sobre el concurso en sí. Este es un momento apropiado porque creo que estamos todas las personas que podría darles respuesta a sus consultas. Asimismo, gracias Cecilia. Pueden hacer las preguntas a través del chat. Si escriben en el chat, mi colega Claudia va a estar leyendo esas preguntas y pasamos a responder de acuerdo a quién va dirigida la misma, ¿verdad? Ya sea sobre los objetivos de desarrollo sostenible, lo que presentó Cecilia, o más enfocado ya en el proyecto concreto de Asunción Ciudad Verde con Ale,
o cuestiones que tengan que ver con el concurso que vamos a estar también respondiendo si tienen algunas dudas. Entonces, les pedimos que vayan poniendo sus preguntas en el chat y entonces así vamos resolviendo sus dudas. Me están señalando que no se pueden abrir los enlaces que yo compartí, entonces ahora vuelvo a remitir enlaces correctos. Va primero el del segundo informe y luego el del primer informe mientras tanto. Perfecto, gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario que quieran eventualmente hacer? María Silvia, yo quería hacer una sugerencia, una barra anuncio para los participantes, los universitarios que están con nosotros. Pueden seguirnos a PNUD Paraguay, también a Soluciones Ecológicas, en redes sociales, donde van a poder ver detenidamente un montón de proyectos, no solamente del que habló Ale, que también pueden ver como hashtag Asunción Sustentable. Van a encontrar ahí muchísimos recursos, fotos, videos ya de lo que se viene haciendo, alianzas y demás, y eso les va a ayudar muchísimo para poder tener un poco ese proceso creativo con más calma. Y yo creo que de ahí van a quitar un montón de ideas, pero como dijeron, tanto Ceci como Ale, hay muchos proyectos que están ya aplicándose, entonces tienen que revisar y van a encontrar muchísima inspiración. Ale, ¿querés decir algo? Sí, quiero decir que me llegó una pregunta que en realidad creo que ustedes con Mario podrían responder, es ¿cuánto tiempo debe durar el cortometraje? Creo que es una pregunta más general para ustedes que manejan el concurso. Sí, en ese sentido yo les voy a comentar que tenemos unos términos de referencia. Vamos a insistir con los directores de cátedra que le hagan llegar. No sé si Clau, podés eventualmente compartir por acá, por el chat también en términos de referencia. Si mal no recuerdo, hablábamos de, creo que Es un máximo de 5 de minutos. 5 minutos, sí, hablábamos de 3 a 5 minutos los cortos, ¿verdad? Por una cuestión también de eficiencia del corto, ¿verdad? Ustedes saben que cuando es muy extenso ya, bueno, cambia de hecho de categoría, pero hablamos en los términos de referencia de 3 a 5 minutos con los materiales. Después acá veo otra pregunta que es en cuanto a los temas que ellos puedan desarrollar, si pueden tocar todos los temas que son 17 en total, lo tenemos. Bueno, ustedes pueden partir de una mirada general de los 17 ODS, pero este año el concurso se centra en el ODS 11, en ciudades sustentables y sobre todo con esa mirada a futuro, cómo nos imaginamos las ciudades del futuro y cómo construimos esa ciudad del futuro. Ese es un poco el enfoque. Así como el año pasado estuvo centrado en salud, porque nos parecía lógico centrar en salud, estábamos con la pandemia, estábamos en un contexto de pandemia, entonces nos centramos en ese ODS y realmente fue muy bueno. Les comento que en un momento tuvimos la preocupación de que puedan ser repetitivos los materiales centrados muy en el tema salud y sin embargo tuvimos materiales extraordinarios, así que estamos seguros que ustedes van a tener la creatividad también para poder avanzar con sus materiales en relación a ciudades sustentables. E incluso, María Silvia, creo que esos los materiales del año pasado están disponibles en YouTube, por si quieren buscar más inspiración también. Exactamente, y nosotros de hecho, gracias Cecilia, de hecho vamos a empezar, dijimos que después de esto queríamos empezar a difundir los materiales del año pasado, entonces como decían, les aconsejamos que nos sigan en las diferentes redes que tenemos en PNUD y entonces ahí van a poder estar viendo los materiales del año pasado que les pueden servir de inspiración, ¿verdad? Luego acá hay otra pregunta más. En cuanto a los temas, pueden ser los siguientes, preguntan dimensión económica, dimensión social, dimensión medioambiental. Pueden ser esos ejes, pero enfocados, como dijimos, en ciudades sustentables, ¿verdad? Esa es la idea. También aprovecho solamente porque sé que fue una de las dudas que surgió.
pueden trabajar en equipo. Este año se habló de que sean grupos mínimo de 2 personas y máximo de 10 personas. Y les explico un poquitito por qué eso. Creemos que el trabajo del audiovisual, de hecho, es un trabajo colaborativo. Cualquier producción audiovisual generalmente requiere una serie de funciones que tienen que, digamos, estar involucradas para que el material, digamos, sea eficiente, ¿verdad? Sea un material completo que cuide todos los detalles y todas las áreas, pero tampoco creemos que es muy didáctico, digamos, para la participación del grupo. Lo que a nosotros nos interesa es que todos participen, que tengan esta vivencia, que tengan un rol dentro del equipo. Entonces nos parecía que era bueno poner un límite también máximo, porque el año pasado llegamos a tener un grupo donde creo que eran cerca de 30 chicos, entonces creemos que ahí muchas veces algunos quedan como en un rol más pasivo, más como en la retaguardia, como se dice, ¿verdad? Entonces, por eso son equipos de 2 a 10. Sabemos que hubo algunas dificultades con la inscripción. Algunos entendieron mal, inscribieron solo al líder, no al resto del equipo. Entonces, ese tipo de situaciones estamos abiertos a que se acerquen, nos comenten como para poder solucionar. Si bien las inscripciones como tal ya están cerradas, ¿verdad? No va a haber grupos nuevos, pero sí podemos reorganizar los grupos ya creados, ¿verdad? Y comentarles también que vamos a tener, o van a tener, mejor dicho, espacios con la gente de Smart Films que ofrece a las universidades, ya lo hizo el año pasado y nuevamente ofrece este año, unas charlas y unas capacitaciones sobre cómo producir un material audiovisual enteramente desde el celular. Entonces, también ellos van a estar acercándose a los directivos de sus universidades como para poder pactar con quienes tengan interés en esta charla, ¿verdad? Bueno, acá también otra pregunta es, en caso de tener compañeros nuevos, ¿cómo hacemos para registrarlos a nuestro grupo? Les voy a, no sé si Maggie, puedes poner la dirección de tu mail o del mail de comunicación, entonces nos escriben así con los casos puntuales como para poder solucionar eso, ¿verdad? Y lo importante es que cuanto antes los grupos ya estén cerrados y ya estén conformados, como para que puedan aprovechar todos los recursos. Por ejemplo, si recién ahora se integra, ya se perdió la charla con Fernando Castro hace unos días, se perdió la charla de hoy, y bueno, y así va a ir perdiendo, pueden ir perdiendo otras oportunidades que ofrece este concurso, como lo de Smart Films, por ejemplo, que les dije. Entonces, les pedimos sí que no más allá de esta semana resolvamos la integración de los grupos para poder ya realmente que el grupo avance. Como ustedes saben, tienen un periodo que ustedes van a trabajar el guión ahora, y luego con los guiones van a trabajar con Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori en un grupo por grupo, digamos, un encuentro de cada grupo con ellos para, digamos, ver el guión, analizar el guión y ver cómo si van a tener una mentoría de parte de ellos, que es también una gran oportunidad. Ahí ya puso también Cecilia un form para completar. Como les decía con relación a los ODS, los indicadores, ¿verdad? Todas las acciones que llevamos a cabo salen mejor si tenemos algún criterio de evaluación. Entonces elaboramos este pequeño formulario para que nos comenten qué tal les pareció esto. Y obviamente las bases y condiciones de este concurso también indican cuáles son los criterios para considerar cuáles son los mejores audiovisuales, así que completen la evaluación del taller y luego directo a leer a profundidad las bases y condiciones de este concurso para poder responder bien a lo que se espera de ustedes. Gracias, Cecilia. Y en ese sentido también como otra duda que había surgido, que nos dijeron, nosotros somos 7 integrantes en el grupo, pero ahí no están los actores. Y cómo les mencionamos a los actores, porque de acuerdo al guión pueden necesitar más o menos actores. Entonces, digamos, concedimos que los actores puedan estar por fuera de lo que es el equipo técnico de producción del audiovisual, y que no les incluyen a ellos no les incluyan dentro de la lista como tal,
pero sí pueden luego incluirlos en los créditos finales de su material audiovisual. Entonces los actores pueden sumar sin necesidad de que se inscriban ni nada al equipo, pueden sumar a los actores y no cuentan, digamos, dentro de esos 10, ¿verdad? Y les dan el reconocimiento a través de los créditos al final del video. Tengo una pregunta para Ale y Ceci sobre lo de ese 11. Preguntan acá si eso se refiere solamente a desarrollo de ciudades urbanas o cualquier tipo de comunidad. Ale, no sé si... Como prefieras, Ceci. No. Bueno, Dale. dale, vete. Adelante, después yo profundizo, adelante. Ah, ok. Bueno, en realidad se refiere a cualquier tipo de comunidad donde estén las condiciones dadas para una calidad de vida que se asegure con acceso a los servicios. Entonces, no necesariamente vamos a hablar de metrópolis con rascacielos ni super edificios. También puede ser una ciudad más pequeña, pero donde de cualquier manera se estén pudiendo asegurar estos servicios básicos y de calidad de vida para todos los que conviven en esa ciudad. ¿Sí? ¿Ale? Sí, solo agregar que, digamos, las pistas son, y van a leer en las metas específicas, si es que entran a la web y buscan los objetivos, cada uno tiene una serie de metas. Entonces, hablan de parámetros como, por ejemplo, gestión del transporte, gestión de residuos, acceso al agua potable, ese tipo de cuestiones que dan pistas de que tiene que ser, ya como decía Ceci, no una ciudad con rascacielos necesariamente, pero sí una comunidad. Entonces estamos hablando de un espacio habitado por personas que conforman, ya sea ciudades más pequeñas o más grandes, pero en cierta forma tira más hacia la parte de servicios y convivencia en una ciudad, o lo que conocemos como una ciudad. No sé si eso te aclara un poquito más. Sí, yo querría pedirle, sí, también en ese sentido, Ale, porque nos habían hecho una consulta previamente a este encuentro, donde nos planteaban una idea que estaba más enfocada en ámbitos rurales. Entonces creo que tal vez por ahí también puede venir esta duda, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes eso que esté enfocado en ámbitos rurales? Lo que pasa es que hay muchas ciudades que no son 100% urbanizadas, ¿verdad? Hay ciudades que tienen transiciones hacia espacios rurales, quizás no tanto en el área metropolitana de Asunción, pero sí en otras ciudades del interior del país. Entonces, yo creo que siempre y cuando se haga esa conexión, estamos dentro de lo que es el ODS. O sea, obviamente no podemos ir a hablar, no sé, de commodities sustentables o esas cuestiones que son más puramente rurales, ¿verdad? Que por supuesto también tienen sus ODS vinculados. Pero si se habla de pronto de algo que conecta esa zona de transición entre lo que es una zona 100% urbanizada y una zona periurbana, o digamos ya conectándose con el área rural, por mi parte por lo menos entraría todavía, pero siempre y cuando esa conexión sea evidente. Claro. Acá me hicieron una consulta y quiero aprovechar para compartir pantalla un ratito y mostrar estas metas que está mencionando Ale y que también mencioné en la presentación. Cristian consulta si se puede tocar más desde un punto de vista social y no solo de infraestructura. Y efectivamente, uno de los elementos que hablan de una ciudad sostenible tiene que ver con, de repente, la posibilidad de sentirse seguro, de estar con los vecinos, no sé, de compartir en espacios abiertos, públicos, como plazas. Entonces, sí, se puede mirar desde ese lado. Y acá les estoy compartiendo un enlace que habla de las metas. Y si me permitís, voy a compartir un ratito pantalla. Sí, creo que Mai es la que... Tengo el acceso, quiero saber nomás si estamos con tiempo. Ah, sí, adelante. Entonces acá donde entran van directo a, acá abajito, estamos concretamente en el ODS 11, vamos a las partes de las metas. Y como pueden ver de este objetivo hay 7 y luego unas submetas, donde hablamos de el acceso a viviendas y servicios básicos,
transporte seguro, hablamos de una organización inclusiva donde todas las personas se puedan mover, también lo que tiene que ver con patrimonio cultural y natural, los espacios verdes, ¿verdad? Los espacios históricos, el cuidado de esos lugares. También tiene que ver con poder, bueno, particularmente en ciudades o en países donde hay muchos desastres naturales, cómo cuidamos para que nuestra ciudad no desaparezca cada vez que hay un temporal, un terremoto, un algo de ese tipo. También el impacto ambiental de las personas que viven en una ciudad. Si todos nos tenemos que mover en vehículos, en vehículos individuales, qué tipo de impacto estamos generando versus una ciudad en la que el acceso al transporte público y colectivo es mucho más disponible, confiable, etcétera. Zonas verdes, espacios públicos, también la planificación, los espacios donde puedan convivir los vecinos en sus condiciones y aportar realmente a cómo se construye su ciudad. Estas son algunas de las metas, pero les repito, hay algunas metas de otros objetivos que se vinculan fuertemente con lo que tiene que ver ciudades y comunidades sostenibles. Así es que este puede ser un punto de partida, pero bienvenida a la curiosidad y vean qué dicen los otros objetivos de repente y dónde se relacionan con este ODS en particular. Quizás para sumar un poquito a la pregunta de infraestructura, ¿verdad? Realmente si pensamos en el concepto de desarrollo sostenible, quizás puede sonar un poco evidente, ¿verdad? Pero el concepto de desarrollo sostenible está formado por 3 patas, ¿verdad? El desarrollo económico, social y ambiental. Y realmente si vamos a pensar en proyectar desde nuestros materiales audiovisuales, o en el caso de ustedes en su concurso, la importancia de ir por ese tipo de desarrollo sostenible en este caso, no se puede aislar una cosa de la otra, ¿verdad? Si vamos a focalizarnos en infraestructura, debe ser infraestructura que responda a las necesidades del entorno, de la población, a un plan de ordenamiento, digamos, una serie de instrumentos, pero la finalidad debe ser mejorar la calidad de vida, y eso siempre tiene una dimensión social. Entonces, solamente quería mencionar que todos los aspectos que hacen a una ciudad, finalmente, si hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, deben responder a esos 3 ejes, básicamente. Y ahí les dejé en el chat también la meta 11A, que es la que habla de zonas periurbanas y rurales, en respuesta un poco a la pregunta anterior. Muchas gracias, Ale, Ceci. No sé si hay alguna consulta más, alguna cosa que quieran, alguna duda que tengan sobre la temática o sobre el concurso, algo más que quieran consultar. Si quieren hacer sus preguntas también a viva voz, nos piden y les habilitamos sin problemas. Por ahí si no quieren escribir necesariamente. ¿A quién va dirigido el material? Pregunta Alejandro. ¿Cuál material, perdón? ¿El material que van a producir? Ajá. Bueno, y el material realmente en ese caso es, digamos, al público al que ustedes quieren hacer llegar el mensaje. Nosotros trabajamos la temática, o sea, digamos, hacemos como un delineamiento en cuanto a la temática, pero es más como un público general, ¿verdad? Es un público general, un público que bueno, que en este caso, como hablamos de ciudades sustentables, seguramente va a ser un público que vive en ciudades, que ustedes pueden enfocar de manera más particular en los jóvenes. Si quieren enfocar más en los jóvenes, pueden hacerlo más genérico a un público en general, ¿verdad? O sea, es abierto en ese sentido. Tienen que ustedes identificar el público al que quieren ustedes llegar, y obviamente de acuerdo al público al que ustedes quieran llegar, el mensaje tiene que ser enfocado en base a eso, ¿verdad? Comprendo, muchas gracias por su respuesta. Buenas noches a todos. Es Gracias. más para tener en cuenta el código en el cual vamos a dirigir el mensaje, que es muy amplio.
contiene una cantidad de información muy interesante, entonces para enfocar todo a través de un embudo comunicacional. Pero creo que me respondiste bien la respuesta, muchas gracias. Genial, Alejandro. Inclusive también entender que es cierto, el tema de ciudades sustentables presenta un abanico súper grande de opciones en que trabajar. Ahí recién preguntaban si ríos y arroyos entran también ríos y arroyos, son parte de nuestras ciudades, ¿verdad? Entonces, no es necesario abordar todos los ejes. Ustedes pueden focalizar, pueden sentir, no sé, una mayor atracción hacia algún concepto, alguna línea de todo lo que tiene que ver con ciudades sustentables y enfocarse en eso, o pueden hacer algo genérico como ciudades sustentables. Ya eso depende de la creatividad de ustedes y de cómo el equipo vea que es más conveniente presentar el trabajo. Permiso, María Sil, para complementar nomás la pregunta del público, creo que eso depende también mucho de la historia que ellos quieran contar, ¿verdad? Si quieren centrarse en algo donde piensan que le va a servir más a los niños o a los jóvenes, o tal vez a gente que está en posiciones de toma de decisión, o tal vez comunidades mismas, otros jóvenes, otros universitarios, eso ya depende de su historia. Entonces, no tienen que limitarse tampoco pensando en que todo el mundo tiene que entender o todo el mundo tiene que dirigir, sino que tienen que pensar primero en su historia, me parece, en lo que quieran contar. Así mismo, así mismo. Y de vuelta a reiterarles que estén atentos porque vamos a estar difundiendo los materiales del año pasado y eso también les puede ayudar a ver más o menos cómo el año pasado enfocaron, ¿verdad? Les puede servir de ayuda. Vanessa Cardoso levantó la mano, pero me mandó un mensaje al privado. No sé si quiere preguntar el micrófono. Te puedo llegar a mostrar acá. En los libros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Claudia, por accederme a la pregunta. Y mi pregunta va para Alejandra y Cecilia, para las dos. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes se basaron en este proyecto antes de decidir qué sería o sea, antes de decidir qué es lo que exactamente quieren hacer en en la, ¿cómo se llama? En la ciudad de Asunción? A ver si entendí bien la pregunta, voy a tratar de responder, ¿verdad? Hay dos partes, ¿verdad? La presentación de hoy del proyecto Asunción Ciudad Verde en el marco de este concurso es en realidad para darles ideas a ustedes, primero sobre el concepto de lo que es sustentabilidad urbana y segundo, cómo ese concepto se baja a tierra, es decir, cómo llevamos a cabo acciones que reflejan lo que ese concepto dice en cuestiones tangibles que podemos ver en nuestro día a día. Eso es, digamos, el contexto de la presentación de ese proyecto en el marco de este concurso. El contexto del proyecto en sí es un proyecto que se inició hace 5 años y fue diseñado por varias instituciones que mencioné en mi presentación con el PNUD para presentar a este fondo. Y lo que busca básicamente es lograr que el área metropolitana sea más sustentable. Yo decía en otra presentación que me tocó hacer hace un par de días, la planificación es un elemento fundamental para lograr la sustentabilidad. El tema es que hoy estamos viviendo ya en estas ciudades. Entonces, la planificación, debe ir en paralelo con la acción. Y así es como surgen estos proyectos, ¿verdad? Surgen estos proyectos para fortalecer la capacidad institucional, para empoderar a las comunidades y a la sociedad civil, para involucrar al sector privado en un tema en particular, que en este caso, o en el caso de este proyecto, es la sustentabilidad urbana del AMA, ¿verdad? ¿Y cómo se eligen las ciudades? ¿Cómo se elige el tema? Se eligen las ciudades en base a datos como los que yo les daba, por ejemplo, ¿verdad? Que si bien es un espacio geográfico pequeño, casi la mitad del Producto Interno Bruto se concentra en este espacio tan pequeño, que son las 11 ciudades del área metropolitana. Entonces, tenemos 2,5 millones de habitantes. Entonces, es un área significativa para el país en todo sentido y es el área urbana más grande del país. También sabemos que las áreas urbanas son áreas de muchas oportunidades, pero también son áreas de muchos desafíos. ¿Por qué? Porque
se produce contaminación, contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y una serie de cuestiones que necesitan ser, digamos, resueltas y enfocadas por todos los sectores que habitamos en esta ciudad. Y por otro lado, cómo se eligen los temas en particular, son temas que lo que buscan es abordar el concepto de sustentabilidad urbana de manera integrada, ¿verdad? Por eso es que de pronto la presentación parece demasiado compleja y con demasiados temas, pero no podemos hablar solo de transporte, o no podemos hablar solo de áreas verdes, o solo de residuos. Necesitamos ver la conexión que hay entre estos temas, ¿verdad? Cómo el tipo de movilidad y transporte que utilizamos afecta a la calidad de aire, eso a su vez cómo afecta a la salud de la población, eso a su vez cómo afecta a la capacidad de esas personas de poder desempeñarse en su mundo laboral y personal, del tipo de consumo que tienen, entonces así con los residuos que generan, o sea, realmente todo está conectado y los temas que surgieron en el proyecto Asunción Ciudad Verde tratan de responder eso, o tratan de instalar ese concepto, mejor dicho, ¿verdad? De que la sustentabilidad urbana es un tema integrado y no es un tema puntual y debe ser abordado de esa manera y por múltiples actores, no es solamente responsabilidad de uno u otro actor, sino que es de todos los que habitamos esta zona geográfica. Entonces, no sé si, Vanessa, si eso responde a tu pregunta, pero es un poco el contexto de ambas cosas, ¿verdad? Del porqué del proyecto y del por qué presentamos el proyecto en este webinar hoy. No sé, Ceci o María, si me quieren complementar con algo. No, me pareció súper claro, Ale, entender que hay una presentación que fue preparada intencionalmente para hoy, intentando que ellos puedan ver todas las variables, todas las opciones temáticas que pueden enfocar en su material audiovisual para este concurso. Y lo otro, lo que tiene que ver con el proyecto que como comentó Ale, se está implementando hace unos años junto a otras organizaciones para realmente poder encontrar esas soluciones para que Asunción y su área metropolitana tengan cada vez más ciudades más sustentables, ¿verdad? Buenas noches. Sí, respondiste a mi pregunta. Genial. Genial, gracias, Vanessa. No sé, María Silvia, y si les parece, si hay alguna otra consulta o podemos ir cerrando. Sí, aparentemente ya no tenemos más consultas, no sé si Yo Ale- tengo una última que pregunta Patricia Verdún, dice, ¿cuándo veríamos los cortos de los trabajos anteriores? Todos los cortos finalistas y los ganadores están en nuestro YouTube, pueden buscar como PNUD Paraguay y ahí van a encontrar toditos. Pero cualquier cosa ya les dejé el mail en el chat, que es comunicacion.pi@undp.org y pueden escribirnos sin ningún problema y les respondemos todas sus dudas. Gracias. Gracias, May. Igualmente también tenemos pensado ir difundiendo en nuestras redes, como estamos en el marco del concurso, queremos ir difundiendo a lo largo de estas próximas semanas, vamos a ir publicando algunos de estos cortos para que vean también, ¿verdad? Así que estarán ahí disponibles. Bien. Y me preguntaba si acaso probablemente todas las personas que están conectadas hoy prefieren estar algunos tras las cámaras, por eso están siguiendo carreras de audiovisual, pero si se animan, si hay algunos valientes que quieran prender sus cámaras ahora para sacar una fotito grupal, ir cerrando esto, conocernos las caras antes de conocer los trabajos que vayan desarrollando. Muchísimas gracias, Vanessa, Ariel, Adriana. Si están entre varios en una sala de clases o algo, súmense todos ahí los que puedan frente a la cámara y vamos cerrando entonces esto. Sí, justamente eso, y vamos a pedirles ahora que prendan sus cámaras, así hacemos una foto grupal como hicimos la vez pasada. Les pedimos que no apaguen enseguida, que aguanten un ratito hasta que les avisemos, porque como son varios, es más de una pantalla que tenemos que quitar. Y porfa, si ponen su cámara, así tenemos todas caras, rostros y no el nombre de... Y desde ya muchísimas gracias por el interés en este concurso, por participar de este mismo taller.
y por animarse a aportar desde lo que ustedes hacen, desde lo que saben, desde lo que les gusta, aportar también a la consecución de estos objetivos que al final del día nos traen algunos beneficios. Bien, no sé si hay más cámaras que se vienen a prender. Sí, si se animan a abrir sus cámaras, porfa. Tenemos algunas todavía cerradas. Esperamos unos segunditos más por si alguien más quiere abrir y tomo. Acá me están preguntando si desbloquearon el video, no sé si está bloqueado ese, ¿no? O sea, calculo que por eso hay gente que- Ninguno. pero No. Pueden habilitar su video y ya le estamos viendo a varios, de hecho. sí. Sí. Bueno, tomo la primera, si quieren sonreír. La primera está lista. Genial. Las demás pantallas están todos están con la cámara apagada. Igual tomo. No sé si alguien más quiere prender su cámara. Último esfuerzo, prendemos la cámara. Listo. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ale, gracias, Cecilia, realmente gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos y bueno, ya tienen todas nuestras coordenadas para contactarnos si tienen alguna duda y vamos por todo con sus materiales audiovisuales. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alejandra. Ay, Perdón. Chao. muchísimas gracias a vos, Alejandra, por la predisposición también y por responder a mi pregunta. Al contrario, Vanessa, gracias por el interés. Ahí, como dice María, ya dejamos las coordenadas. Cualquier consulta adicional que surja, tanto de la presentación de Ceci como de la mía, nos hacen llegar sus consultas y les respondemos con mucho gusto. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente, hasta la próxima.